Y bueno, les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo resolverían ustedes este integral que tenemos acá? Este integral, ¿qué método utilizarían? ¿Qué algoritmo utilizarían? Y profe, yo aplicaría los métodos comunes, o sea, matemáticos, que son, o sea, que la integral de a la x es ella misma y después integraría el exponente aplicando regla de la cadena. Ok. Resulta que utilizar ese método que usted está planteando para esa integral en particular no llevaría, digamos, a una cantidad infinita de integrales y nos daríamos cuenta al final de que no podemos utilizar ese método para resolver esta integral en particular. De una vez les adelanto que les voy a dar tal vez unos 5 minutos para que piensen y analicen e intenten resolver esta integral. Es una integral que parece sencilla. Sin embargo, no se podría resolver con el método que usted planteó. Es ¿Alguna que otra? ya el hecho de que esté elevado a la 2 ya es complicado. Sí, correcto. Ya no sé. Sí. Ok, sucede lo siguiente. Este tipo de integrales que a veces resultan ser muy complejas y muy difíciles de resolver utilizando métodos analíticos, se resuelven utilizando métodos numéricos. Entonces, esta integral en particular se resuelve con mucha facilidad utilizando métodos numéricos. Y los métodos numéricos que sirven para integrar se denominan integración numérica. ¿Alguna otra pregunta, consulta, sugerencia, comentario? Ok, entonces, eso nos introduce a lo que se denomina integración numérica. Buenas. Entonces, entonces, vamos a utilizar, vamos, vamos a utilizar un método numérico para resolver esta integral numérica, esta integral. Ese método numérico, vamos a ver básicamente dos métodos numéricos el día de hoy, dos métodos numéricos bastante sencillos. La integración numérica, digamos, supongamos que tenemos una función f de x, una integral definida, una función que está definida en el intervalo a b, y f de x es la integral indefinida de f de x. El teorema fundamental del cálculo nos dice que esta integral es f de b menos f de a. Ahora bien, el problema en la práctica se presenta cuando nos vemos imposibilitados de encontrar la integral por medios analíticos, aun para integrales tan sencillas como esta, la cual, por cierto, no podemos resolver utilizando el teorema fundamental del cálculo. Entonces, el primer método que vamos a ver es en realidad una familia de métodos. Se denomina el método de Newton-Cotes. Este método es muy fácil de entender. Lo que vamos a hacer es tomar la función f de x y aproximarla utilizando un polinomio de grado n. Entonces, si logramos aproximar la función en cuestión, la función f de x utilizando un polinomio, luego vamos a integrar básicamente este polinomio. Entonces, en eso consiste el método de Newton-Cotes. Muy sencillo. Ahora bien, el método de Newton-Cotes por debajo emplea lo que es interpolación. Entonces, esta función P sub n la podemos generar utilizando algún algoritmo o método de interpolación. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener, digamos, algunos puntos y vamos a aplicar el algoritmo de interpolación.
Sin embargo, este es un método general y es una familia de métodos. Y un método, digamos, que resulta de aplicar Newton Codes utilizando interpolación es justamente lo que se denomina la regla del trapecio. La regla del trapecio es bastante sencilla. Lo que vamos a hacer es aproximar la función f de x a un polinomio que es de grado 1. Y la regla del trapecio es básicamente una fórmula, es una fórmula muy sencilla. Entonces, nos dice que la integral definida de una función f de x es igual a b menos a por f de a más f de b entre 2. Entonces, aplicando esa sencilla fórmula, podemos calcular esta integral definida. Esta fórmula que tenemos aquí es nada más y nada menos que el cálculo del trapecio, el área del trapecio correspondiente al área debajo de la curva de la función. ¿Alguna pregunta con respecto al método del trapecio? La regla del trapecio es básicamente una fórmula que podemos utilizar para aproximar el valor de una integral definida. Ahora bien, hagamos un sencillo ejemplo. Esta integral que teníamos al principio la vamos a resolver utilizando esta formulita que tenemos aquí arriba, que es una fórmula bastante sencilla. Entonces, vamos a resolver esta integral utilizando la fórmula de abajo. Entonces, según la regla del trapecio, lo que vamos a calcular es lo siguiente. Vamos a utilizar el valor de b y a. Entonces, vamos a calcular b menos a. Vamos a copiar esto de aquí. La formulita la tengo aquí apuntada. Entonces, como pueden ver, es una fórmula muy sencilla. Y de esta forma tan sencilla podemos nosotros calcular integrales de funciones muy complejas. Entonces, nótese que tenemos b menos a. ¿Cuánto vale b en esta integral? ¿Cuánto 0. vale? No, No, veamos. 1. 1, correcto, vale 1. ¿Y cuánto vale a? 0. Correcto. Y nótese que aquí tenemos que calcular f de a, es decir, f de 0, y aquí f de 1. Ahora bien, ¿cuánto me daría esta resta? ¿Cuánto me da esta resta? Bueno, profe. Correcto, entonces sería me quedaría un medio por acá. Y nótese que tendríamos f de 0. La función f de x es la función que está aquí adentro, ¿verdad? Es esta funcioncita que está acá. Entonces, ¿cuánto sería f de 0? F de 0 me dio 1. Correcto, porque f de 0 es, digamos, lo que vamos a hacer aquí es utilizar esta función. Hago un cálculo muy sencillo. Y vamos a sustituir la x por 0. Y le vamos a sumar f de 1, ¿verdad? Para seguir 2.72 me dio. correcto, Ajá. eso lo quedaría. De hecho, aquí sería, Creo que tenía digamos, que ver como 1 algo. aquí sería, digamos, aquí sería, digamos, lo voy a hacer un poquito más lentamente. Entonces, 0 por 0 es 0. Entonces, esto sería e a la 0. Y 1 por 1 es 1. Entonces, esto sería 1. Ahora bien, este sería e a la 0. ¿Cuánto es e a la 0? 1, ¿verdad? Y 1. e a la 1 es 1.
¿Cuánto daría este valor? 1,8591. Entonces, nótese que hemos obtenido un valor aproximado para esta integral. Ujú. Esta integral en particular, nótese que solo se puede solucionar por métodos numéricos. Y nótese que es bastante fácil aplicar un método numérico. Es bastante formulero, bastante simple. Y podemos de esta forma integrar funciones bastante complejas. Entonces la regla del trapecio es una regla bastante buena, digamos que nos permite calcular integrales bastante complejas. Esta sería la primera regla que vamos a ver para calcular, para hacer integración numérica. Existe otra que es más precisa, que se denomina la regla de Simpson. El método de Simpson es un método de integración numérica que se utiliza para obtener la aproximación de una integral definida. Resulta que la regla de Simpson utiliza un polinomio interpolador cuadrático de orden 2 a través de la interpolación de Lagrange. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Cuánto era E, el valor de E? Disculpe. Creo que 2 punto algo, ¿no? Sí, entonces llegaría a 3.85, ¿no? Mm, Ah, bueno, quiero- perdón, no. Hay que dividir entre dos. Sí, es Está que hay bien, un está medio bien. por acá. Sí, ya lo vi, disculpe. Ok. Entonces, la regla de Simpson es una ecuación igual bastante sencilla. Nos dice que esta integral definida está dada por esta fórmula, b menos a dividido entre 6 por esta sumatoria f de a más 4 por f de a más b entre 2 más f de b. Entonces, vea qué interesante. Eh, Vea que en este caso simplemente una fórmula, pero una fórmula un poquito más compleja. Por esta sencilla fórmula nos da una mejor aproximación de la integral definida. Entonces es cuestión de sustituir, digamos, el valor de a y el valor de b y f de a. Nótese que en este caso lo que se está evaluando f de a y f de b, pero también se está evaluando f evaluado en a más b entre 2. Igual, una fórmula bastante sencilla, bastante compacta, bastante... Ahí es 4 veces F, A más B entre 2. No, es 4 veces f, pero f va a estar evaluado en este valor, digamos. Ok, hay que sacar ahí cuánto es ese valor. ¿Cuánto Un es, número, digamos, ¿verdad? digamos Un número. para este ejemplo que vamos a, para este ejemplo, hagamos un ejemplo. Entonces, ejemplo en clase número 2. Y en lugar de la regla del trapecio, vamos a utilizar la regla de Simpson. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar, digamos, esta fórmula usando esta integral. Nótese que es a es 0, b es 1 y f de x es esta función que tenemos aquí adentro. Ahora bien, vamos a utilizar esta formulita, una fórmula bastante sencilla para resolver este problema. Nótese que tenemos b menos a entre 6. ¿Cuánto es b? 1. Correcto, es 1. ¿Cuánto es a? 0. 0. Y 1 menos 0 es 1. Entonces me quedaría un sexto fuera. ¿Y cuánto era f de a? ¿Se acuerdan? Bueno, lo calculamos, ¿verdad? Bueno, yo creo que era. Creo que hay Correcto, era 1. ¿Y cuánto es a más b entre 2? Un medio. Correcto, 0.5. ¿Y f de b lo calculamos? ¿Cuánto valía? ¿Era 2.70 algo? No. Sí, 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 es correcto. el Euler 2,71. Sí, es el número, la constante e. Y, ok, aquí lo que nos quedaría es calcular f evaluado en 0.5. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Alguien que lo quiera calcular? A mí me dio 1.28. No sé si 1. alguien lo confirma ahí.
¿Alguien que lo quiera confirmar? ¿Cuánto le dio? 1.28. Ajá. Ajá, correcto. ¿Cuánto daría entonces la fórmula completa? Recuerden que hay un sexto acá. Es decir, dividimos entre 6 esta suma. Dice que me dio 1.4730 Un aproximadamente. 1.4730. Ok, vamos a ver. Este dio 1.8591 y este dio 1.4730. Vamos a ver cuál de los dos se acerca más. Vamos a utilizar Wolfram Alpha para calcular el El valor. segundo, profe. El segundo, sí, ¿verdad? Es que El segundo, sí. Simpson definitivamente es más preciso. Entonces, calculemos aquí rápidamente utilizando Wolfram Alpha. Es integral. Integrate. Esa sería E a la X al cuadrado. From 0 to 1. Entonces, él me resuelve rápidamente la integral. 1.46. ¿Y cuánto me dio la regla de Simpson? La regla de Simpson. 47. 47, bastante precisa, ¿verdad? Sí. Y nótese que la regla del trapecio no fue tan precisa en este caso. No, de hecho, me parece que la regla de Simpson hace un buen equilibrio entre dificultad y precisión. Ujú. Y en este